Villacuranos y villacuranas. Estamos en un momento muy especial porque nos acompaña una de las grandes heroínas de la República Bolivariana de Venezuela. Nos acompaña nuestra amiga, nuestra revolucionaria María León. Bienvenida, María. Gracias, camarada. Es verdaderamente un placer estar en Villa de Cura, evocar todo lo que este pueblo glorioso ha hecho en el pasado y sobre todo lo que hace en el presente. Estoy orgullosa de esa última batalla, la batalla de Carabobo, que libramos y que aquí en Villa de Cura, tanto el 7 de octubre como el 16 de diciembre vencimos. Así que somos vencedoras y vencedores de Carabobo. Así nos caracterizamos. Y los villacuranos y villacuranas aún más por el elevado porcentaje que sacamos aquí en la votación. Gracias, Miguel, por invitarme a Villa de Cura. Gracias, pueblo de Villa de Cura, por oírme, por ser chavista, por ser patriota y por darme la seguridad que seguimos venciendo al lado de mi presidente, el comandante Hugo Chávez. María, los villacuranos y villacuranas quieren conocerte un poquito más, la María mujer. Y bueno, y cómo fue entrando en el mundo de la revolución, cómo se inició esa lucha. Entonces, ¿cómo es esa María, la María mujer? Bueno, uno es esencialmente de una manera, porque dicen que genio y figura hasta la sepultura. Pero esta María ha ido cambiando bastante con el paso del tiempo. Como Marita, aquella niña huérfana de madre, con grandes dolores en su infancia. Imagínate que mi padre me decía, como mi mamá se murió cuando yo tenía 3 años, mi padre creía que yo había nacido para sufrir. Y yo creí un tiempo largo eso, hasta que entendí que no, que había nacido para luchar. Entonces, lo que se ha conocido a través del tiempo, a mis 20, a mis 30, a mis 50 y ahora a mis 75 años, es una María luchadora. Entonces, bueno, eso es lo que es María León, una luchadora. Una luchadora. ¿Y qué es lo que te motiva a ti a luchar? ¿Cuál es realmente ese motor que enciende todo ese fuego dentro de María y que impulsa a la lucha? Fíjate, yo digo que mi conciencia de clase me la dio mi padre. En el sentido, recuerdo que nosotras y nosotros muy pobres, yo tendría como 13 años, mi papá vivía de vender lotería, sería como un buhonero hoy, ¿no? Vendiendo lotería. Y se acerca una señora así muy bien vestida y tal, y me dice, ay, esta muchachita está buena para que me la deje Antonio para que trabaje en mi casa. Y mi papá se enfurece y le dice, mi hija no es sirvienta de nadie, ¿no? En una manera en que tú piensas, una gente pasando tanta necesidad, a lo mejor yo hubiera pensado, ay, bueno, sí, ayúdame. Pero mi papá tuvo una reacción, como quien dice, que se cree esta ricachona, ¿no? De San José, porque había siempre en Caracas una lucha entre los candelarinos y los josefinos. Los de San José eran los ricos y los de Candelaria eran los más pobres. Entonces, esta Josefina de allá, que era una señora ricachona, como se cree que mi hija le vaya a servir a ella, ¿no? Un sentimiento de clase de mi papá.
Bueno, a mí eso se me quedó. Yo, aunque pasara hambre y todo, nunca pensaba que podía trabajar sirviéndole a nadie, porque yo decía, mi papá es capaz que resucita, furioso porque no quiere que le sirva a los ricos. O sea, en todo caso le serviré a los pobres igual que yo, pero no a los ricos. Bueno, eso me lo formó mi papá. Pero después yo tenía la idea que la pobreza de nosotros era nuestra desgracia, pues habíamos quedado huérfanos y bueno, la vida, teníamos la mala suerte de ser pobres. Pero cuando cayó Pérez Jiménez en el 58 y las masas populares salieron a la calle y empezamos a tener conocimientos políticos y me acerqué al Partido Comunista por una razón esencial. Tenía un primo que había estado 8 años preso cuando Pérez Jiménez, José Esteban Ruiz Guevara, y cuando él regresó libre, para mí era un héroe y era del Partido Comunista. Entonces a mí me parecía que lo mejor era ser de donde él era. Si era tan buena persona por ser comunista y Pérez Jiménez lo había tenido preso, bueno, ese era mi héroe. Entonces yo también me incorporé al Partido Comunista. Pero allí todo cambió, porque yo hasta ahora pensaba que éramos pobres porque mi mamá se había muerto, porque mi papá había protestado contra Gómez y lo habían perseguido. Bueno, teníamos una explicación particular de la pobreza y creíamos que éramos solo nosotros. Pero cuando yo ingresé al partido y me dijo que millones de personas en el mundo eran pobres y más pobres que nosotros, que millones de personas sufrían por el capitalismo, pero que había una salida. La salida era unirnos todos los pobres y vencer al capitalismo y crear el socialismo. Y el socialismo ya había referencia. ¿Cómo era el socialismo? Había escuela, había salud, había hospital, había justicia. Entonces, ese es el socialismo. Y los pobres unidos lo podemos lograr. De ahí en adelante ya yo no hice más nada hasta hoy. Ni haré más nada en mi vida, sino luchar porque los pobres asuman, así como lo dice la Biblia, asuman por heredad la tierra, que los pobres asuman el control de su vida, el control de sus tierras que tanto las han labrado, el control de su fábrica, de sus instrumentos de producción y que pasen a ser los dueños y señores de la tierra, como dice la internacional. No para oprimir a nadie, sino para liberarnos o libertarnos todos juntos y vivir en un sistema social que se llama el socialismo. Entonces todo cambió de ahí en adelante. Ya la María dejó de ser la María que sufría, la María que quería parecerse a Cristo en el sufrimiento, porque mi papá era muy cristiano, que no le importaban los dolores, porque decía, más sufrió nuestro Señor. Convertirse en la María que sabía que los que crucificaron a Cristo son los mismos que crucifican al pueblo y que nosotros no podemos sentir, yo tengo que sufrir, eso es mentira. Jesucristo solamente sufrió 3 días, 3 días. Al tercer día resucitó. Y esa es la enseñanza que nos deja. Triunfó sobre los ricos, porque era contra los ricos. Triunfó contra la adversidad, triunfó contra la muerte. Y si nos dio eso por heredad, nosotros tenemos que triunfar contra los ricos, contra la maldad, contra la injusticia y ser ese reino de Cristo en la tierra. Es el socialismo, luchar por el socialismo.